Del primer nivel medio jornada tarde, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas cuidándose. Damos inicio a lo que es la semana número 24 de las clases remotas o virtuales, que va del 13 al 15 de octubre. Bien, el tema de hoy es biomoléculas orgánicas e inorgánicas de la materia, y el objetivo de la clase es conocer e identificar las biomoléculas orgánicas e inorgánicas que componen la materia viva. Recordar también que esto forma parte de lo que es la priorización curricular que viene dada por el Ministerio de Educación. Un video complementario, como siempre, lo pueden verlo a través de YouTube, y ustedes acceden para que puedan ustedes conectarse a él y complementar los contenidos. Bien, como recordatorio de la semana anterior, vimos lo que era la organización de la materia y cómo ella estaba compuesta desde los niveles más pequeños o más ínfimos que nosotros no logramos ver, que es el nivel atómico, luego el nivel químico, biológico, ¿cierto? Y ecológico. Se partió por lo que era el nivel más atómico, a las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones, pasamos por el átomo, esos átomos formaban moléculas, luego en las moléculas formaban las macromoléculas y también los organelos celulares, ahí vimos el ejemplo de la mitocondria, luego las células, que tenemos células procarionte, eucarionte, un conjunto de células va a formar un tejido que van a estar en forma coordinada, van a tener una función específica y ellas van a formar un órgano, por ejemplo el corazón, ¿cierto? O el pulmón, por dar un ejemplo. Ese órgano va a formar un sistema, ¿cierto? Que va a dar origen a lo que es un organismo. Y el organismo a una población, una comunidad, el ecosistema, el bioma y lo que es la biosfera, lo cual nosotros estamos inserto como planeta Tierra. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al contenido nuevo que se relaciona con lo que es las moléculas o biomoléculas. Y estas moléculas están divididas en dos grandes grupos. Las primeras se llaman biomoléculas o moléculas inorgánicas y las segundas biomoléculas orgánicas. Vamos a comenzar con las primeras, que son las biomoléculas inorgánicas, y la característica principal que tienen estas biomoléculas que no poseen en su estructura química carbono, ¿ya? No poseen ese elemento químico. Y dentro de ellas tenemos subgrupos, serían dos, tenemos las sales minerales y el agua. Las primeras, las sales minerales, tenemos diversas funciones que nos sirven a nosotros como personas y como organismos, ¿ya? La primera de ellas es el ion calcio, que participa en la contracción del músculo. Cuando nosotros hacemos ejercicios, corremos, caminamos, andamos en bicicleta, ayuda a que el músculo se contraiga, ¿ya? Gracias al ion calcio dentro de las sales minerales. También participan en lo que es el impulso nervioso, ¿ya? Sabemos que nuestro sistema nervioso está conformado por neuronas, y esas neuronas necesitan transmitir la información de una neurona a otra, y eso es a través del impulso nervioso. Y ahí eh, participan el ion del sodio y del potasio. Bien, ahí está la famosa bomba de sodio y potasio. También tenemos lo que es la participación en la regulación de nuestra presión sanguínea, ¿ya? Y ahí tenemos el famoso sodio. Si nosotros comemos muchos alimentos con sal, nos puede, por ejemplo, subir la presión y ahí se nos descuadra la presión, tenemos presión alta, que es hipertensión. También el hierro ayuda a la transportar el oxígeno, ¿ya? Gracias a que lo capta cuando nosotros respiramos a través del intercambio gaseoso que ocurre a nivel alveolar, ¿ya? En los pulmones. Y en las plantas, ¿ya? En todos los vegetales, forma parte de la clorofila el magnesio, ¿ya? Mientras que el agua, ¿ya? Tiene varias propiedades, y dentro de esas propiedades que son particulares y son exclusivas del agua, tenemos lo siguiente, que es la gran capacidad de disolvente, o también conocido como solvente universal, ¿cierto? Sabemos que el agua, dentro del agua se pueden disolver muchos solutos, ¿ya? Como lo vimos en la unidad anterior de disolución. También posee una alta
tensión superficial. A esto se refiere, por ejemplo, que nosotros podemos ver a algunos invertebrados que andan por encima del agua, ¿cierto? Famosos mulatas, que le llaman, o arañas como de agua, pero no son arañas, que pueden caminar por el agua gracias a la tensión superficial y la distribución, obviamente, del peso de ese animal, ¿ya? A la capilaridad, el alto calor específico, que se refiere a la capacidad de poder captar calor el agua, ¿cierto? Y el hecho de que el agua puede pasar por los tres estados de la materia, estado sólido, líquido y gaseoso, y los diferentes puntos a los cuales cambia estos estados. Por ejemplo, el de ebullición, o cuando el agua hierve, es a 100 grados Celsius. Pasamos del estado líquido al estado gaseoso. El punto de congelación o fusión se refiere cuando el agua ya se congela del estado líquido al sólido, ¿ya? Y es a los 0 grados Celsius. Y la densidad máxima de los 4 grados Celsius, que se refiere a la densidad del agua propiamente tal. Muchas sustancias tienen densidad y el agua lo tiene hasta los 4 grados Celsius. Y la capacidad de disociación, que se refiere a cómo disasocia o cómo despune las moléculas para luego formar otros compuestos. Y tendríamos, por otro lado, las biomoléculas o moléculas orgánicas. Y en este caso se caracterizan porque en su estructura química, acá poseen el elemento carbono, ¿ya? Elemento químico carbono, que se abrevia con una letra C. Y ahí tenemos cuatro carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que tenemos el ADN y el ARN. ¿Ya? Ahora pasaremos a ver cada uno de ellos en forma particular. Dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, ¿ya? Que están formados por elementos químicos. Ya acá tenemos la abreviación, pero tenemos carbono, H, hidrógeno y O, oxígeno, ya principalmente por tres elementos químicos. Y van a estar estructurados o conformados por una unidad básica que le va a dar la forma y característica a estas biomoléculas, que son los carbohidratos, se llaman monosacáridos, ya que se refieren a la glucosa. Y el tipo de enlace se refiere a cómo es como el puente que une una molécula con otra molécula, ¿ya? A esto se llama un glucosídico. Y de acuerdo a la cantidad de moléculas que posee, tiene una clasificación. Si es una molécula, va a ser llamado monosacárido, ¿ya? Pero si se une un monosacárido más otro monosacárido, van a formar lo que se llama disacárido. Di, que significa dos. Y ya cuando se forman varias moléculas, ya no se unen dos, sino 3, 4, 5 y así sucesivamente, van a llamarse polisacáridos, ¿ya? Que es la unión de varios monosacáridos. Poli significa mucho, ¿ya? Entonces, ahí es una cantidad infinita. Y la principal función biológica de los carbohidratos es energía, pero a corto plazo, ¿ya? Y también una energía de reserva y estructural. Bien, la fuente donde nosotros podemos alimentarnos, nosotros podemos obtener a través de nuestra comida los famosos carbohidratos. Tenemos dos tipos, uno de origen animal y otro de vegetal. El de origen animal principalmente es de la leche y todos sus derivados, se refiere por ejemplo al queso, quesillo, yogur. Mientras que el origen vegetal, las legumbres, por ejemplo, porotos, lentejas, los cereales, la harina, todos los tipos de verduras y frutas que nosotros podamos adquirir, tienen fuente de carbohidratos. Y ejemplos de eso, glucosa, fructosa, maltosa, ¿ya? Y otra cosa muy importante de los carbohidratos, y que se puede preguntar en la PTU, que es la prueba de transición universitaria, es mencionarlo con otro nombre, que son sinónimos de carbohidratos. Y para eso tenemos dos. Uno son glúcidos, ¿ya? Que viene del hecho de que el tipo de enlace es glucosídico, de ahí viene glúcido, o hidratos de carbono, ¿ya? Ahí haciendo referencia también a la principal molécula que está compuesto los carbohidratos, ¿ya? Y
estos carbohidratos tienen una clasificación, ¿cierto? Se clasifican de acuerdo al origen en el cual están y cada uno de ellos tiene una función en específico. Por ejemplo, la molécula de almidón se refiere que es un polisacárido ramificado, que son muchos monosacáridos unidos y forman unas estructuras más ramificadas, como hacia los lados. Está principalmente presente en lo que se llaman los vegetales y en los que son los tubérculos, como las papas. Todos los tipos de papa o las variedades de papa están formados por este polisacárido, ¿ya? Y que es una reserva, obviamente, de energía. La celulosa, que es muy conocida para el tema de la empresa de celulosa, para hacer tema del papel, también es un polisacárido, pero la diferencia del anterior que era ramificado, este es más lineal, recto. Y este va a estar presente en todas las paredes de las células vegetales. Es por eso que los árboles, las plantas, son rectos, le da una cierta rigidez. ¿Gracias a qué? A la celulosa, que le da una función estructural, que ayuda a que se mantengan en ciertos rangos de estructura, ¿ya? Y un tercero es el glucógeno, que también es un polisacárido, al igual que el almidón, pero ramificado. A diferencia del anterior, este se encuentra en los animales, en todas las células animales, en nosotros, por ejemplo, y está presente en músculo y el hígado, ¿ya? Para temas de reserva, ¿ya? Que es energía. Por ejemplo, si nosotros gastamos toda la energía que tenemos, que hemos consumido, la va a tener la reserva el músculo. Por eso a veces personas que comienzan a adelgazar mucho, ¿por qué? Porque el músculo está perdiendo o dando toda la reserva de glucógeno que tiene. Bien. Dentro también de las biomoléculas orgánicas tenemos los lípidos, y acá está formado principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también interactúan el fósforo y el nitrógeno. Si bien son en menor medida, están presentes en los lípidos. Y la unidad básica de estos son ácidos grasos. Ácidos grasos, a diferencia de los anteriores que se llamaban monómeros. Y el tipo de enlace, el tipo de unión que hay entre un ácido graso y otro se llama éster. El anterior se llamaba glucosídico, ¿cierto? Y estos se clasifican de acuerdo a la cantidad de moléculas que también van a ir poseyendo o también cómo interactúan con otros tipos de elementos, ¿ya? Tenemos los ácidos grasos, ya que es la molécula básica. Tenemos también los famosos triglicéridos, que nosotros podemos hacer un examen de sangre y nos van a decir que también estamos referente a ellos, ¿ya? Que tanto exceso tenemos. Y en este caso están formados por una molécula OH, que es el alcohol, que el nombre científico es el glicerol, más 3 ácidos grasos unidos a él. Tenemos los fosfolípidos, que en este caso luego los vamos a ver en unas clases más, formando parte de la membrana plasmática cuando veamos las células, ¿ya? Y van a estar acá formados también por glicerol, pero por un grupo fosfato, ¿ya? Y lo que son los esteroides, que van a estar formados por también carbono, pero unidos entre sí en forma de anillo, ¿ya? Y la función biológica, para que nos sirven lo que son los lípidos, es energética a largo plazo, ¿ya? Estructural, aislante y reserva, ¿ya? ¿Quiénes tienen mucho de esto? Un ejemplo es el oso polar que se vio en la clase anterior dentro de la actividad. Ellos reservan mucho lo que son los lípidos. ¿Para cuándo? Cuando vengan ya tiempo de escasez de energía, de alimento, ellos pueden acudir a todos los lípidos que los reservan dentro de su cuerpo para así poder mantenerse bien y tener la energía y obviamente aislarlo del frío, ¿ya? Las fuentes de donde encontramos son de origen animal y vegetal, igual que el anterior. De origen animal tenemos, por ejemplo, la manteca, y de origen vegetal, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, la palta. La palta generalmente uno la siente como grasosa, se refiere a esto, porque es rica en lípidos y es mucho mejor que la manteca. Obviamente tiene mucho más beneficio a través de los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras y los aceites, ¿ya? Y ejemplos de esto tenemos el colesterol, ácido palmítico, ¿cierto?
como ejemplo. ¿Y cómo se clasifican estas biomoléculas orgánicas en los lípidos? Se clasifican en dos grandes grupos, con ausencia de ácidos grasos o bien con presencia. Bien, los saponificables se refieren a que poseen ácidos grasos y se dividen en dos, en simples y complejos. Los simples, todo lo que tenga que ver con grasas, ¿ya? Y además con ceras. Mientras que los complejos, todo lo que forman toda la estructura, por ejemplo, de la membrana plasmática, fosfolípidos, glucolípidos, ya que lo vamos a ver más adelante. Y los insaponificables se refieren a los que no poseen ácido graso y tenemos esteroides, terpenos, ¿ya? Y los prostaglandinas. Y todo eso se va a ver cuando estén en segundo nivel medio. Bien, siguiendo con las moléculas orgánicas o biomoléculas, pasamos a otra que son las proteínas, ¿ya? Y acá las proteínas va a estar conformada principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y en este caso, la unidad básica de esto, que son monómeros, van a ser llamados aminoácidos, y el tipo de enlace que va a estar unido un aminoácido con otro aminoácido se llama peptídico. ¿Y para qué sirve? ¿Cierto? Nos sirve, por ejemplo, para la defensa, ¿ya? Nos sirve lo que son las proteínas y en donde nosotros las encontramos en carnes rojas y blancas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con carne, ya sea de origen, no sé, a través de caballos, vacas, ¿ya? Pollos, todo el tipo de origen de carne están ahí. Incluso también lo que tienen que ver con pescados. A través de lácteos también, huevos, legumbres, frutos secos. Bien. Y estas biomoléculas, las proteínas, se encuentran organizadas de una forma más simple a más compleja. Y ahí tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las primarias son eh, una sola línea ya de proteína. La secundaria es mucho más compleja, hay alrededor de dos líneas, se van complejizando hasta llegar a la cuaternaria, que ya es una mucho más compleja y están todas unidas entre sí, ¿ya? ¿Y cuál es el lugar en donde vamos a encontrar las proteínas o la fuente? La vamos viendo de acuerdo a la estructura, ¿ya? La primera, la estructural, forma parte de lo que son las membranas, ¿cierto? eh, plasmática de la célula, y ahí tenemos las transproteínas que se llaman, ya forman parte del citoesqueleto que le da la forma y estructura a lo que es una célula y actúan como receptores. Enzimáticas que ayudan a las reacciones químicas, ya las catalizan, ya, o las aceleran. Hormonal se refiere que forman parte, por ejemplo, de lo que es la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, ¿ya? Ayudan a que sean ellos, a, a que las personas, por ejemplo, se desarrollen mucho mejor y puedan estar en una homeostasis, ¿ya? A través de la defensa forman lo que son los anticuerpos. El transporte acá es muy importante en lo que tiene que ver en el intercambio gaseoso a nivel alveolar para transportar lo que es la hemoglobina, ¿ya? Y las lipoproteínas a nivel sanguíneo también. Es contráctil, ¿por qué? Porque también forma parte, al igual que las sales minerales o el ion calcio, eh, en la contracción muscular a través de lo que se llaman las miofibrillas de actina y miosina por medio de cuando uno hace ejercicio o bien camina. ¿Bien? Y energética se refiere a cuando los carbohidratos y los lípidos ya han sido utilizados por las personas o los animales, eh, utilizan ya lo que son las proteínas. Bien, por eso cuando se hace ejercicio es muy importante consumir proteínas para que así los músculos no se desgasten y no utilicemos esa reserva de energía, sino el ejercicio no nos va a servir para nada. Y pasamos a otro tipo de biomoléculas orgánicas que se refieren ya a lo que son el
ADN, ácido desoxirribonucleico, en el cual está formado por nucleótidos, y estos nucleótidos van a formar lo que se llama bases nitrogenadas. Y tenemos 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la estructura que va a formar esta? Es la desoxirribosa, de ahí viene el nombre. Y la característica es que va a estar formado por la unión de muchos nucleótidos y va a formar la doble hélice, ¿ya? La que podemos ver acá en la pantalla a mano derecha. La doble hélice de ADN, y van a ir uniendo las bases nitrogenadas. Guanina con citosina, tiamina con adenina. ¿Bien? ¿Y cuál es la función de ella? Es codificar la información genética, ¿ya? Acá nosotros podemos saber algunas enfermedades, y cada vez están haciendo más descubrimientos con respecto al ADN, ¿ya? Y las características que van a ser exclusivas de esa especie animal, ¿ya? Y tenemos el ARN, ácido ribonucleico, que en este caso también tiene bases nitrogenadas, pero en la tiamina, en este caso, desaparece y es reemplazado por el uracilo. Entonces acá tenemos adenina, guanina, uracilo y citosina. Bien, la pentosa se llama ribosa. Recordar que pentosa viene de 5, ¿ya? Por lo tanto, va a estar formado por 5 extremos, ya que al cual se van a ir uniendo diferentes estructuras. Las características de esto es la unión de muchos nucleótidos, y va a estar formado por una sola cadena, ya que se llama polinucleótida. ¿Y cuál es la función de esta? Es también dar información, pero a diferencia del ADN, esto existen diferentes tipos de ARN. Tenemos ARN M, que es de mensajero, ARN T de transferencia, por dar algunos ejemplos, ¿ya? Y decodifican lo que es el material genético y lo traducen a proteínas, ¿ya? Bien, recordar que consultas a través de 2 medios: del correo a través del profesor guerrero@ciapt.cl, o al correo del pie.colegiosanluis@gmail.com, también a través del WhatsApp institucional, y o al tío Francisco. Bien, poniendo énfasis a lo que es la pregunta esencial, que tienen acá más de una pregunta esencial, para que así vamos haciéndolo retroactivo desde la semana 18 hacia adelante. Bien, entonces la guía número 24 de biomoléculas orgánicas e inorgánicas de la materia. La primera parte nos dice: número 1, nombra las biomoléculas vistas en clases. Usted las tiene que mencionar. Se puede guiar de las primeras diapositivas, donde sale un mapa conceptual de color azul. Ahí las puede mencionar. Bien, y las clasifica si son orgánicas e inorgánicas, y las subdivide de acuerdo a esa clasificación. Luego tenemos la número 2, nombre 3, ejemplos de fuentes que podemos encontrar: carbohidratos, lípidos y proteínas. Las va viendo en las diapositivas, donde dice fuentes, y ahí usted coloca por cada una de ellas. En la número 3, explica la diferencia entre ADN y ARN, que fueron las últimas 2 diapositivas. Ustedes ahí la ven y van a encontrar las diferencias que tienen cada uno de ellos. Les puedo dar una pista: dentro de eso están las bases nitrogenadas. Y las preguntas número 4 se refieren a selección múltiple. Usted lee el encabezado y va seleccionando la respuesta correcta. Bien, la primera nos pregunta respecto a las biomoléculas inorgánicas. La número 4, quiero decir, la número 5, de acuerdo a las biomoléculas orgánicas. La 6, el tipo de enlace que poseen los carbohidratos. Y la 7, cuál es la función biológica que presentan los lípidos. Bien. Y la pregunta esencial de la semana 24 nos dice: nombra la diferencia de moléculas orgánicas e inorgánicas, menciona ejemplos. Recordar que lo tienen que mandar al WhatsApp. Ahí está el número de teléfono al cual ustedes se pueden conectar. Lo pueden mandar un pantallazo, una foto escrita en una hoja, como usted
la comodidad mucho más. Y la pregunta número 9, que es la pregunta esencial de la semana 18, que es la primera del segundo semestre, dice, ¿cuál es la diferencia entre sustancias puras y mezclas? También la manda al mismo WhatsApp. Y la pregunta 10, que es la pregunta esencial de la semana 19, debe nombrar los factores que afectan la solubilidad. Bien, así que cualquier consulta a través del WhatsApp, correo, y nos estamos viendo. Espero que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.